Hola, ¿qué tal? Fortunio 360 desde Madrid, enlazados, por supuesto, con Ciudad de México en esta nueva etapa y volviendo a ver al amigo, al gran académico, empresario, abogado Lorenzo Lazo. Bienvenido al programa 360 de Nueva Cuenta. ¿Cómo estás, Lorenzo? ¿Qué tal, Francisco? Qué gusto saludarte a ti, a todo el equipo y sobre todo pues, a este gran público que, como yo, te hemos seguido tantos años. Eres muy amable. Rodrigo Job, que bueno, como storyteller tiene su propia trayectoria, usted lo puede ver además de en Fortunio 360 en Atul Chiclamino. No sé por qué razón le encantan las cosas misteriosas y oscuras a veces, pero es de los grandes. Es un Poe moderno con todas las posibilidades que nos da la tecnología. Pero hoy quiero hablar de cosas muy serias. Quiero hablar de un mundo no solamente cambiante, incierto, sino, y yo sé, Lorenzo, porque nos mandaste fotografías desde allá, sé que conoces muy bien Irán. Yo lo que he visto de Irán es que esto no se va a quedar así. Yo creo que no sé cuántos años tarde Irán en regresar el golpe, pero lo que los ataques tanto israelíes como norteamericanos van a tener consecuencias muy fuertes. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, Francisco, primero que nada, pues agradezco la invitación de estar contigo nuevamente. No sabes el gusto que me da. Rodrigo, un placer. Y pues sí, fue precisamente en el fin del año de 2019, diciembre y enero de 2020, que estuve yo en Irán. Y fue lamentablemente en los últimos 3 días convulsos porque me tocó el asesinato que hizo el presidente entonces Trump, por primera vez presidente, del general Qasem Soleimani, que fue atacado con un dron en Bagdad, la capital de Irak, a 1.200 kilómetros de distancia. En ese sentido, la muerte del general Soleimani, eh, titular de la Guardia eh, Revolucionaria Islámica de Irán, pues fue un gran cisma en términos políticos y emocionales para la población de Irán. Y me tocó ver esta gran reacción de tristeza y encono, estando yo los últimos 3 días en Teherán. Un país generoso con México, un país donde la estructura religiosa de la autoridad del Corán se vuelve un sistema de gobierno rígido, exigente, eh, con un criterio de autoridad gubernamental en la figura del ahora desaparecido Ali Khamenei, el gran ayatollah, uno de la más alta autoridad de la religión islámica en la corriente chiita. Recordemos que es una religión que tiene doble función por sus estructuras de este cisma que hubo respecto a la interpretación de la herencia y de las doctrinas que dejó el poeta Mahoma, y por lo tanto se establece esta dicotomía en el Islam entre la corriente chiita encabezada por Ali Khamenei y la corriente sunita que está, digamos, vinculada con la autoridad del sistema gobernante de la familia eh, que tiene el control político económico de Arabia Saudita. Y estas dos corrientes son dos sistemas, Francisco, de competencia y rivalidad. En el Sí, caso de Irán, la rivalidad que ha tenido histórica en términos de esta competencia, vamos a llamarle así, por el dominio del Islam con Arabia Saudita, pues ha sido quizá una de las tantas explicaciones que hay acerca de la forma como se han dado las características de este país y su religión a lo largo de las últimas 3 décadas. Vale la pena mencionar que en este caso, la diferencia importante histórica del pueblo iraní es que si bien tiene la religión islámica, no es un país árabe, es un país donde tiene una herencia
de una civilización majestuosa que es la civilización persa. Hablan Desde farsi, ¿no? Hablan incluso hablan otro. farsi Ujú. con vocablos y estructuras eh, afines Ah, al árabe, sí, empezando también con los temas de escritura, pero el orgullo y la herencia histórica que tiene la población con esta gran civilización que fue la civilización persa, pues los distingue enormemente. El cambio que tuvieron en Irán con la caída del Shah de Irán y la entrada del Ayatollah Khomeini en 1979 fue un cambio muy importante, Francisco, porque en este sentido Irán hasta 1979 era un país occidental, era un país donde el hombre y la mujer tenían sistemas, características, organizaciones sociales y moda occidental. Las sí. mujeres en esa época podrían vestirse a la moda de las grandes capitales de Europa, Minifaldas, habría cines abiertos, habría cosméticos Trajes de y, baño. por supuesto, la forma de los trajes de baño y estas cosas. En la versión que cada interpretación del Corán tienen, pues en ese sentido, en Irán puede la mujer estar con la cara visible, con una mascada que cubra la mayor parte, si no la totalidad del pelo, y eso sí, cuello, tobillos, la cobertura total de de la forma femenina. Y en ese sentido, Déjame interrumpirte un poquito porque habrá sí, gente, tú y yo lo vivimos, no sé si Rodrigo recuerda el Shah de Irán, pero en 79 hubo un personaje que estaba exiliado en Francia, el Shah fue derrocado, salió huyendo, su cuerpo está en una mezquita en el Cairo, pero fue un cambio de rumbo y un cambio hacia la religión. Se combinaron poder y religión. No sé si el Shah era muy religioso, Lorenzo, pero evidentemente lo que vino después sí lo fue. mira, se puede pensar que el Islam como tal es compatible con la vida de carácter más, vamos a llamarle occidental. Y hay formas de expresión de esa religión que no tienen la rigidez de lo que ellos llaman la Shaira, ¿no? Que es el espíritu más rígido al respecto. Pero en el caso del Irán que yo conocí hace 6 años, es un país, digamos, muy sometido y aceptado a la estructura autoritaria de un sistema de gobierno y religión que están entrelazados. El Ayatollah Ali Khamenei era la cabeza de la religión y el jefe de Estado al mismo tiempo. Y de acuerdo a la interpretación de las normas del Corán, se estableció un sistema de gobierno con poderes, con mecanismos de autoridad, con sistemas de, vamos a ver, tributación y organización financiera que dio como resultado, pues, que este país petrolero pudiera tener una estructura de poder dirigida a la defensa y al desarrollo económico con mucho, repito, sistema de autoridad y con una estructura donde la libre expresión y la equidad de género pues no eran, digamos, las características más relevantes, al contrario, muy limitadas. Y en este sentido, Hay una en, pregunta que me dicen y recordamos todos los rehenes de la Embajada de Estados Unidos en Teherán, que, que fueron liberados hasta que hubo un cambio de gobierno de Carter a Reagan. En los primeros minutos de la toma de posesión de Reagan liberaron, creo que eran 400, 500 rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. eran un poquito, eran 29, 39, si mal no recuerdo, pero si hay Al personas final, del público que están interesadas en ese periodo, yo quisiera recordar que además hay textos al respecto publicados, pero hay sí, un libro que puede ser muy relevante, mi querido Francisco, se llama Una teocracia americana, An American Theocracy. ok. Y este libro de la teocracia americana explica la vinculación que tiene
el Partido Republicano en el gobierno de la Casa Blanca con el estado de Texas y el mercado internacional de petróleo. Wow. Estas cuatro características se fundan y se ejemplifican en este episodio que tú marcas, en donde el Shah de Irán ve que su relación política y geoeconómica como país petrolero de la OPEP se degrada en el periodo del presidente Carter. Y es ahí donde cae el Shah de Irán. Y hay una especie de chantaje político de gran escala que no sueltan a los rehenes que tomaron los que establecieron derrocaron al Shah de Irán y establecieron al sistema ya de rigidez religiosa de el Ayatollah Khomeini y tomaron estos, si mal no recuerdo, 39 rehenes de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y los soltaron exactamente el 20 de enero, el día que tomó posesión un presidente republicano, Ronald Reagan. Entonces, en ese 20 de sentido se enero ve de muy claramente, 1980. Ujú. exactamente, que es muy claramente esta, vamos a llamar, este cambio de actitud de decir, con los demócratas no nos entendemos en el mercado petrolero, con los republicanos sí nos entendemos en el mercado petrolero. Y eso va a ser muy revelador la forma como se puede entender la política de ambos partidos en la Casa Blanca y los mercados que determinan. En este sentido, también es importante mencionar que ningún país de la OPEP, yo te lo voy a repetir, ningún país de la OPEP es una democracia consolidada. Ningún país de la OPEP es una democracia consolidada. Son sistemas de gobierno muy autocráticos, muy autoritarios, muy represivos y muy militarizados. Desde Indonesia hasta Venezuela vemos cómo se hace este hilo conductor de los países de la Organización Países Exportadores de Petróleo y, por supuesto, pasando por los grupos de Arabia Saudita, Omán, Kuwait, Qatar, etcétera, que son países que están vinculados religiosa, política, autoritaria, militarmente al mercado petrolero internacional. Déjame aportar un poco de contexto y te voy a hacer una pregunta bueno, Rodrigo, por favor, cuando quieras interviene. A ver, los enemigos, por decirlo así, cara a cara, el vecino de enfrente, Arabia Saudita e Irán, tienen un conflicto que es un germen, si usted quiere, de diferencias religiosas. Pero tienen un enemigo en común que es Israel o ya no. Definitivamente, Israel es una relación histórica de profundo antagonismo. Con Ahora, dos, la, con el Islam, con el mundo árabe. con el El mundo. mundo árabe como tal, de religión musulmana, tiene un reto histórico de rechazar la presencia de Israel en el desplazamiento que ha hecho del grupo musulmán que habita la zona de Palestina. Y que aquí es muy importante entender que al fin de la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas victoriosas establecieron en alguna reunión un mapa en donde pusieron líneas sobre el mapa de acuerdo a los intereses y a las características de estos grupos victoriosos. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, entre otros, se dividieron el Medio Oriente y redibujaron parte de África a conveniencia. Pero esto alteró no solamente la relación de este nuevo país que históricamente tiene reclamos muy lógicos sobre la Tierra Santa de parte de Israel, como también la división que se hizo del Kurdistán y otras áreas en donde se dividieron en líneas pintadas en un mapa en Europa, los pueblos, las comunidades, las zonas geoeconómicas históricas, y que entonces el Islam árabe, desde Egipto, Libia, hasta el caso de Irán, entre otros, Irak y toda la península arábiga, tienen Sí. este reclamo de rechazar la presencia de Israel. Israel, apoyado por Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra,
con Ben Gurión, crean el Estado de Israel por este reclamo histórico que está en la Biblia. Y por lo tanto, estos dos grupos históricos, religiosos, raciales, se tienen esta rivalidad permanente de carácter hostil, en donde en algunos casos la interpretación religiosa es la erradicación de uno sobre el otro en su interpretación. Un sionista con un islámico tienen esta, vamos a llamarle, venganza histórica que hasta hoy sigue latente. ¿Qué es lo Sí, que no ha podido lograr el sistema internacional? ujú. Que Israel con el grupo palestino tengan una forma de vida armónica. Hay muros, hay sistemas de autoridad, hemos visto el cruento conflicto que se ha llevado en Gaza en los últimos años y por lo tanto esta actitud, Irán sobre todo, ha patrocinado a los grupos antagónicos de Israel. Uno, por supuesto, es Hamas, otro Hezbollah, que están, digamos, habitando clandestinamente, pero tolerados no solamente en la zona de Gaza, sino parte de Líbano, Siria y, por supuesto, el patrocinio del gran poder petrolero económico que tiene Irán. Esta es parte de la razón que explica por qué Estados Unidos, bajo el régimen republicano, apoya la consolidación de un poder sobre los mercados petroleros y de paso tiene en Israel un enclave de importancia económica y sobre todo militar en esa región. Sí, Rodrigo. Hay, Lorenzo, hay objetos y pretextos de lo que está sucediendo hoy en día. Y justo como dices, hay muchas situaciones de religión, territorio, geoestrategia, recursos, asuntos étnicos. ¿Cuál es el que manda? Todos manda y todos son importantes y precisos, pero ¿cuál es el que verdaderamente está pues en orden ascendente, el que manda ahorita y por qué en este momento? Pues mira, el pretexto, vamos a llamarle así, que ha usado el Exacto. presidente Trump, es el hecho de que, a pesar de que tuvieron este sistema que le llamaron Guerra de 12 días, que fueron 12 días de proyectiles lanzados recíprocamente entre Israel y Irán, se dijo que con los grandes aviones estos de una tecnología espectacular, los B-2, habían destruido las capacidades nucleares de enriquecimiento de uranio de Irán, pues nuevamente el presidente Trump, a finales del año pasado, decidió que una vez resuelto el tema a su favor de Venezuela, que no está resuelto a favor del pueblo venezolano, se iba a tener que insistir en eh, impedir que Irán tuviera las capacidades de desarrollo de un arma nuclear que tuviera este desequilibrio en el mundo árabe a su favor. Ningún otro país del mundo árabe tiene potencia nuclear. Son 9 países que están en club nuclear, 5 de ellos forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se sospecha que no hay número, pero sí hay evidencia que Israel tiene capacidad nuclear. Y Ahora, está en Pakistán y está Corea del Norte, si mal no recuerdo, ¿no? Pakistán, Corea del Norte, India, India, sí. Estados Unidos, Gran Bretaña, China y Rusia y Francia. Estos son. Ahora, ¿cuál es, Rodrigo? Te contesto. El pretexto que usa Donald Trump es derrocar al Ayatollah Khamenei para reinstalar un sistema afín a Estados Unidos en el mercado petrolero y que dejara de ser un proveedor fuera de un ámbito de control que ese proveedor tiene proveeduría y relación histórico-geoeconómica y geopolítica con Rusia y con China. La gran rivalidad que está buscando permanentemente el presidente Trump es limitar, condicionar y tener instrumentos variables bajo control para el desarrollo o la negociación de poder con China. Y esta es parte del tema. Uno, sí puede ser que Irán estuviera enriqueciendo uranio más allá de las capacidades
de enriquecimiento para uso pacífico. Desde el periodo del presidente Eisenhower y Nixon, Estados Unidos apoyó a Irán para que tuviera su primera planta de generación eléctrica nuclear. Ahora, de ahí a los años que han pasado, ahora la capacidad industrial, tecnológica, científica y de desarrollo de estas capacidades para usos bélicos de Irán es realmente sorprendente. Si vemos lo que está teniendo Irán en capacidad de estos nuevos drones dirigidos a distancia con la precisión de poder dirigirlos a más de 800,000 kilómetros y que anoche o ayer a mediodía hayan hecho blanco en la embajada de Estados Unidos en la capital de Arabia Saudita, en el Riad, te dice el nivel de sofisticación tecnológica que tiene Irán. A pesar de que tiene un embargo económico, que tiene un bloqueo comercial y tiene un aislamiento de carácter monetario y de carácter, vamos a llamarle en términos de comercio internacional con el resto del mundo, por las sanciones establecidas de Estados Unidos al régimen islámico. Yo quiero tocar el tema, ya que mencionaste hace unos instantes a Venezuela. Aquí, por supuesto que no hay coincidencias. Bloqueas a Venezuela, bueno, capturas a Maduro, te lo llevas a Estados Unidos y empiezas a manejar a tu criterio el crudo venezolano que usualmente iba para Rusia o para China. El principal socio comercial de China es precisamente Irán, a quien le compraban petróleo y ahora también se le cierra esa fuente de comprar el petróleo a los chinos ahora que está cerrado o aparentemente va a permanecer cerrado durante tiempo indefinido el estrecho de Hormuz. ¿Es un golpe a China en el fondo? O sea, se ve como muy intencionado a debilitar a la segunda potencia mundial o la primera, depende de con quién estés hablando. Mira, en el caso del tema de Venezuela, debemos de recordar lo que planteó el gobierno de Estados Unidos con Marco Rubio sobre la doctrina Monroe, ¿sí? Es decir, Donald Monroe, ¿no? La doctrina Sí. Monroe de América para los americanos. El presidente de Trump quiere que su nombre esté en todos lados, pintado de dorado. Y en este caso, esta doctrina Monroe, que le costó a México la mitad del territorio, Claro. hace ya unos 200 años, no, perdón, 1800 años, Perdimos la siglo y mitad. medio nos costó aquello. Ujú. Entonces, esta doctrina Monroe redomada tiene este criterio de que ningún país fuera del continente tenga autoridad suficiente de un país dentro del continente americano. Y la forma de decapitar al sistema bolivariano, llevándose al presidente Maduro y su esposa, pues es para redefinir las relaciones comerciales petroleras de Venezuela con el resto del mundo. Y en ese sentido es un elemento de control para prevenir que China tuviera mayor presencia en el sur del continente, del cual ya tiene una presencia importante en términos comerciales y de inversión en ciertas partes de infraestructura. Segundo orden, viene el tema de Irán, otro proveedor importante de petróleo para China, y que en este sentido, en este ajedrez de expansión de poder de Estados Unidos, retoman o buscan retomar el control del mercado petrolero global, pero definiendo la política petrolera de Venezuela en Washington y buscando definir la política petrolera de Irán también en la Casa Blanca. Entonces, no es que China pierda petróleo, pierde capacidad de negociación independiente y ahora pues tiene que comprar el petróleo a Venezuela y a Irán, pero con el visto bueno de la Casa Blanca. Y más caro. Mientras esté cerrado el estrecho de Hormuz, va a estar alto el petróleo, van a estar dislocados los mercados. Recordemos que el presidente Trump ha tomado una decisión de ejercer la política, la realpolitik trumpiana, se rige por el sistema de amenaza en sistemas de tarifas y aranceles comerciales.
y de este sistema de ser el comprador universal de primer orden, en términos de teoría económica, el monopsomio que tiene Estados Unidos sobre el comercio mundial, pues establece elementos de control. Y vemos un presidente Trump que amenaza con aranceles y luego quizá no los aplica, pero el periodo de amenaza le da una ventaja de negociación. Vamos a hacer una pausa, si nos lo permite. Eh, Regresamos con Lorenzo Lazo. Te vamos a preguntar varias cosas. Primero, tu opinión sobre Trump si, como buena estratega. Yo creo que este segundo golpe a Teherán vino después de un aviso que los iban a bombardear, que todos se movieron, vieron desde arriba cómo se estaban escondiendo los jefes, cómo funcionaban los sistemas de defensa. Después se retractó, dijo ya no están matando a tanta gente, no vamos a atacar. Creo que recuperaron mucha inteligencia en ese sentido. Y después quiero hablar de Cuba, quiero hablar de México y quiero hablar pues de cómo ves este 2026, que cada mes tiene una sorpresa muy especial para cada uno de nosotros. Esto es 360, esta tarde, noche, día, con Lorenzo Lazo y Rodrigo Llop, su servidor Francisco Fortunio. Una pausa, volvemos. Estamos de regreso con Rodrigo Llop, con Lorenzo Lazo. Estamos hablando de los temas que más nos preocupan cuando encendemos nuestros móviles, cuando encendemos los televisores, cuando escuchamos las noticias. Se va a acabar el mundo, la tercera guerra. No, no, no se ve claro tampoco la situación entre Rusia y Ucrania. Pero estamos concretamente hablando de lo más reciente, de lo que está ocurriendo. Se mete en este lío Francia, Alemania y Gran Bretaña en ayuda a los esfuerzos de Israel y de los Estados Unidos contra Irán. Lorenzo, ¿qué aliados tiene Irán ahora? Pues por lo pronto tiene a los grupos, vamos a llamarle de carácter informal, paramilitares que ha patrocinado. Se acusa que Irán patrocina a Hamas, a Hezbollah y a otros grupos radicales terroristas paramilitares en la zona de Medio Oriente y que estos pues tienen, vamos a llamar, diásporas en el resto del mundo. Una de ellas en su momento, hace muchos años, pues causó la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Entonces, este criterio, pues también debe tener aliados del mundo árabe, aliados de la zona regional que ocupa Irán, por ejemplo, Azerbaiyán, Turkmenistán, eh, en fin, el propio Afganistán, y las fronteras y los tiempos que lleva de relación con Rusia, que ha sido una relación muy importante durante muchos años, y sus relaciones comerciales, comentábamos, con Indonesia, Corea del Sur, Japón y por supuesto China en términos de suministros de energéticos. Ahora, en el caso de vamos a llamarle, de la temperatura que está teniendo este conflicto, pues vemos a Europa que ha tenido, pues digamos, el episodio de la posguerra de 1945 a 2025, en donde se forma la Organización del Tratado del Atlántico Norte como un monolito militar y de conveniencia económica a través de la Comunidad Europea para trabajar en forma armónica Estados Unidos y Canadá con las democracias de Europa. Y en la medida que se repliega la Unión Soviética y se reconfigura en la Federación Rusa, los países amortiguadores de esa relación, que era la Europa del Este, llamados el Segundo Mundo, países como Polonia, Hungría, Yugoslavia, entonces, ahora dividida en 7 países,
de la zona serbocroata, y por supuesto Armenia, Estonia, Letonia, Lituania, fin, Bielorrusia, países que estaban bajo el yugo de la estructura de la De la planificación URSS. central soviética y Ujú. la mitad de Alemania también, recordemos. Entonces, estos países, digamos, se repliega Rusia a su frontera histórica, digamos, de la época napoleónica, y viene esta, vamos a llamar, esta ola de democratización que crece en Polonia, en Hungría, en todos estos países que mencioné, y con distintas tesituras y distintos sistemas de gobierno. Bielorrusia nunca entendió ni nunca ha llegado a la democracia, tiene este sistema dictatorial aún más soviético de lo que pudo haber tenido antes, y de esta manera la OTAN, con estas nuevas democracias, una de ellas Ucrania, se expande y llega, por decirlo así, de manera económica y democrática. Estos países tocan la puerta de la frontera rusa. Y es ahí donde Putin no está de acuerdo con que los países que tienen frontera terrestre con Rusia sean miembros de la OTAN, empezando por Noruega, Finlandia, el caso de Polonia y muy recientemente Ucrania. Y Putin decide tomar dos pasos. Uno, Crimea, que es la forma como puede tener Rusia un puerto de abrigo de temperatura templada que le dé acceso al Mediterráneo. Esta es una aspiración histórica desde tiempos de Pedro el Grande. Y ahora, teniendo Crimea, se necesita un corredor terrestre de suministro y avituallamiento que es precisamente la zona invadida del Donbass. Y es en este corredor que Putin no está dispuesto a ceder para poder tener el contacto terrestre hacia Crimea, y es la zona donde el presidente de Ucrania no está dispuesto a ceder un centímetro. Y en ese impasse, Europa siente la presión de guerra en su propio territorio, ¿no? Déjame hacer una comparación histórica, que tengo en mente. Tú sabes que tuve la oportunidad de que Henry Kissinger me diera la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones, pero recuerdo una donde le dije, eh, ¿por qué no arreglan el tema de Cuba? ¿No? Dice, no, es que Cuba no es un problema internacional, es un problema nacional, es un problema doméstico, como me dijo él, ¿no? Si recordamos a nuestros amigos que nos siguen, Cuba tenía la intención, mediante la URSS que tú has mencionado tantas veces ahorita, de poner misiles muy cerca de los Estados Unidos, a menos de 200 kilómetros. Y entonces hizo el bloqueo. Kennedy supo sortear con Khrushchev una crisis que podría haber sido fatal en octubre. ¿No me equivoqué del líder ruso o sí me equivoqué? No, No, era Nikita Khrushchev precisamente sí, y el era Nikita. presidente Kennedy en 1962, ¿no? Sí, ahora, Noviembre, si mal no recuerdo. si, si los americanos no permitieron tener ahí misiles a menos de 200 kilómetros de sus costas, pues parecería que o sea, parecería increíble que Rusia no se enojara porque le pusieran misiles en Ucrania, ¿no? O tan Bueno, cerca, o en Polonia, ya que lo exacto. A ver, mencionaste. tiempos y situaciones. La Sí, rivalidad histórica que tuvo de posguerra Estados Unidos con la Rusia soviética, desde Eisenhower con Stalin, después vino pues toda esta playa de distintos eh, herederos del poder. Nótese que Rusia, desde su creación como país independiente, soberano, religiosamente ortodoxo, nunca ha tenido un sistema de sucesión de mando organizado. es cierto. Generalmente las aristocracias y las casas reinantes, hasta los Romanov, eran vitalicios. Es Y cierto. a pesar de que derrocaron la aristocracia e impusieron el marxismo, leninismo como sistema de gobierno, el sistema de sucesión no se sofisticó y sigue siendo un sistema de autocracia vitalicia.
y en el caso de Vladimir Putin no es la excepción. Ahora, ¿qué sucedió en el conflicto de los misiles cubanos? Eh, Kennedy identifica con unos aviones de fotogrametría aérea que hay sistemas de construcción que identifican como bases posibles de lanzamiento de misiles de carácter nuclear contra Estados Unidos a 90 millas de Florida. Y esto confronta a Nikita Khrushchev con Kennedy al grado de poner el dedo en el botón rojo. Y como dice la historia de parte de Estados Unidos en la Casa Blanca, los rusos parpadearon primero. Y esto hizo que la flota que estaba cercana, estadounidense, que cercaba Cuba, pues no permitiera que llegaran más barcos rusos militares y estos se replegaron. La negociación vino de carácter diplomático después. Se quitan las instalaciones de carácter bélico nuclear de Cuba a cambio de que Estados Unidos retire las mismas de Turquía. ¿Okay? Y así quedó. Ahora sí que, como dirán en la calle, cada quien su golpe. ¿Qué sucedió medio siglo después? Pues que Ucrania, democrática, con aspiración europea, occidental, tiene la capacidad de que con un tipo de proyectil actual pueda ser blanco de la frontera de Donbass a Moscú en 3 minutos. Y Rusia siente que la sola existencia de ese posible riesgo es un elemento de incomodidad a su soberanía y a su necesidad geoestratégica de paz. Y es por ello que uno de los elementos de negociación a Zelensky es que puede tener una vida europea, pero no puede ser parte de la OTAN. Ese es Y ese es el argumento. ¿Lo consideras válido? yo considero que sí hay un elemento. Tú mencionaste a Henry Kissinger, una persona que yo conocí, tuve oportunidad de platicar con él largamente el día anterior, el día que murió Rajiv Gandhi en un atentado. Fíjate. Pero Ujú. déjame decirte que se había aceptado que una vez que Rusia soviética deja de existir y se crea la Federación Rusa, no avanzaría la OTAN hacia el este ni una pulgada. Y sí se ha avanzado. Entonces, esta sensación de vulnerabilidad simbólica que tiene Rusia por su capacidad nuclear y, caray, 8 o 9 usos horarios, uno de los territorios más grandes del planeta bajo un solo mando, Sí. pues, ¿qué le preocupan los 20.000 o 15.000 o 60.000 kilómetros que pueda o no representar el Donbass? Es más un elemento de geoestrategia en la relación con Europa. Y Europa tiene una serie de cuestiones históricas muy importantes. Y nada más como un elemento que, ya que estás tú en Europa, cuando vayas a Viena, caminas por la calle circular de Viena que le llaman Ringstrasse, la Sí. calle redonda. Ese Ringstrasse está construido sobre el muro que detuvo a los moros, a los turcos. Es decir, no teniendo una muralla Tanto tiempo. redonda, Ujú. no hubieran tenido manera de detener a los turcos entrando en el Imperio Otomano hasta la Alhambra de regreso, ¿no? Entonces, en ese sentido, la vulnerabilidad que siente Europa en su frente del este sigue siendo un área que históricamente requiere unos elementos de contención. Ahora, fíjate lo que son las cosas, Rodrigo, Lorenzo. Yo lo que vi de inmediato es esta rivalidad dentro de lo que son las 27 naciones, de fabricar cada quien su tipo de arma, sus calibres, sus aviones, lleve el riesgo de una guerra y no tienen un ejército propiamente europeo, porque las refacciones de algunos aviones no sirven para otras, los calibres tampoco. Creo que los tomaron por sorpresa. La invasión o el intento de invasión a Ucrania tomó a Europa por sorpresa y todavía no se reponen. Los alemanes, Definitivamente. los alemanes tenían chatarra prácticamente en sus tanques, ¿no?
A ver, dos cosas. Mencioné deliberadamente que la OTAN era una alianza del 45 al 85, Sí, al 2025, perdón. sí. Del 2025, ¿por qué? Porque Donald Trump le dice a la OTAN que invierta más dinero para ser autosuficiente y que Estados Unidos determinará si sigue siendo o no parte, si no aporta la misma cantidad de dinero el grupo de países que integran la OTAN, 5% del Producto Interno Bruto. Y en ese sentido, la OTAN siente por primera vez en la historia que tiene un riesgo de conflicto bélico en dos frentes. Tanto el frente ruso, por llamarle así, en el este, como el hecho por primera vez de sentir que el aliado histórico más importante de los Estados Unidos se podría convertir en una relación hostil por la definición de Donald Trump en su relación con Europa, con los regímenes democráticos parlamentarios que no son de su simpatía y, por supuesto, el hecho de esta extraña ambición sobre Groenlandia. Entonces, Europa, un día, aunque el apoyo más grande bélico que había cubierto la tranquilidad militar de Europa, se estaba desmoronando en la relación con Trump. Y vienen dos procesos muy interesantes, Francisco. Uno, el hecho que el presidente Macron dice Europa debe de tener un ejército propio, capaz de defenderse de manera autónoma. Es una definición que desde la invasión de Polonia en el 39 no se había definido hasta la fecha como una, como tú dices, un Un ejército ejército afín, europeo, un ejército paneuropeo, ¿verdad? Y, paneuropeo. por, Ujú. y ahora vemos un proceso todavía más complicado. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, al febrero del 2025, empezó en ese periodo un discurso de los jefes de gobierno y de Estado europeos de carácter bélico. No tengo registro, Francisco, de discursos de España, Gran Bretaña, Francia, Alemania, entre otros, de carácter bélico por la entrada de Rusia a Ucrania. Y entonces vemos tres procesos. Uno, la sincronía de cambio de discurso de los primeros ministros de Europa al tema bélico. No lo dicen un día, sino que se expande durante meses el discurso bélico. Gravísimo. Históricamente no tiene antecedentes. Segundo, el hecho de que viene la inversión que reclama Trump en defensa. Y tercero, el hecho de que se aplica esa inversión a modernización, como tú dices, en el caso de Alemania. Dos aspectos son relevantes. Japón y Alemania, al término de la Segunda Guerra, tienen un límite de inversión en armamento solo de carácter defensivo. Y es hasta este momento que el primer ministro de Japón y el primer ministro, el canciller de Alemania, determinan que su ejército es un ejército en expansión, en modernización y en capacidad hostil de agresión en caso necesario. Estos son dos periodos súper llamativos en este proceso y en donde vemos sistema político internacional creado en la posguerra a través de las Naciones Unidas pierde vigencia, pierde fuerza, pierde capacidad de autoridad y se crean estos sistemas de bloques de intereses a modo, según convenga, que está desquebrajando, alterando o reescribiendo un sistema de convivencia mundial del cual pues apenas estamos viendo las primeras páginas de este nuevo capítulo. Tenemos unos cuantos minutos. Rodrigo, ¿quieres hacer un apunte? Yo quiero preguntarte, Lorenzo, ¿qué pasa primero un fast forward con respecto a cuando salga Trump y después qué tanto tiene que ver todo este movimiento con pues sus elecciones, con todo el movimiento interno que hay en Estados Unidos? Muy, muy particular y muy desde adentro, desde la política interna de Estados Unidos. Este es un tema súper interesante, Rodrigo, y qué bueno que lo mencionas. Trump tiene su segundo mandato 4 años.
y está en franca rivalidad con primeros ministros que pueden reelegirse, él no, y con líderes mundiales en la mayoría de los países antagónicos que son vitalicios. En Medio Oriente, Rusia, Corea del Norte, China, entre otros. Y por lo tanto, para entender a Trump hay que entenderle su nivel de prisa, porque en este primer año de su segundo mandato, pues le quedan 2 años y medio de mandato y por lo tanto requiere con gran urgencia reconfigurar el sistema de poder de Estados Unidos republicano a los intereses y a las ambiciones de poderío, dominio y hegemonía política y económica que ese país en su destino manifiesto se tiene autodefinido. ¿Qué es lo que puede pasar? Uno, que en las elecciones intermedias Trump pueda perder o no la mayoría del Congreso, quizá no, perdón, no lo hace porque sabe que en el momento que los demócratas tengan la mayoría, él tendrá que ser, digamos, eh, puesto en el banquillo de los acusados por la serie de delitos que le han buscado o encontrado los demócratas, sin que se acabe de definir las cantidades de líneas negras en los archivos de Epstein censurados. Segundo punto es el hecho de que con esa prisa Trump está avanzando en contra de todo aquello que considera hostil o agresión. Cerrar la frontera, agredir a los grupos de sustancias tóxicas y adictivas armados en Latinoamérica. En este caso, México sigue siendo un área de interés. En el caso de Cuba, habrá un cambio político en Cuba que le dará a Marco Rubio el premio de consolación de no ser el candidato sucesor. Y en ese sentido quedan los problemas de Europa y dejar una Europa poderosa armada para poder prevenir, combatir o, en su caso, recuperar lo que está perdiendo Ucrania. Tercero, en el teatro del Asia, pues están las tensiones que se tienen con Taiwán y, por supuesto, la parte que corresponde a la de indefinición todavía de cómo va a quedar la relación de Israel con sus vecinos. Por lo tanto, Trump tiene mucha prisa. ¿Qué es lo que puede suceder? Que Trump apoye a J.D. Vance para ser candidato a la presidencia, lo cual implicaría un paso más hacia la ultraderecha con un criterio muy religioso, no del todo adecuado, y que el presidente Trump ponga a su hijo o a su yerno como vicepresidente. Y de Wow. esta manera puedan o no continuar la hegemonía de la familia en sus intereses en 2 mandos más, 8 años más de gobierno republicano. Esto sería a falta de un buen candidato demócrata, posiblemente el candidato del estado de California pueda o no tener algún tipo de capacidad combativa, pero fuera de ahí no veo ni siquiera a esta congresista Ocasio Cortés, que gasta millonadas en su imagen internacional, pero pues cuando le dan el micrófono, eh, ahora sí que pierde, como decían del presidente Carter, que cuando hablaba frente a una chimenea se apagaba, ¿no? Esa no la recordaba, pero es muy buena, es muy buena. Bueno, Lorenzo, todo nuestro agradecimiento académico, economista, te mencioné como abogado, pero no, ¿verdad? Me equivoqué. Yo estudié economía, pero la vida me ha llevado, Ajá, por razones de trabajo en el sector público, a tener que revisar muchos ordenamientos legales. bueno, Entonces, entonces, si pues naces agradezco el abogado, piropo pero yo soy de gracias. una especie mentalmente inferior que somos los economistas. Eres sensacional. Rodrigo, ¿cómo cerramos? Pues yo ya no sé ni para dónde ver. Estoy como que volteando para todos lados, Déjame como hacerte una cangrejo propuesta. playero, con los ojos para Le todos vamos a lados. dar tres, a ver, no tenemos bola mágica o una esfera, pero ¿Cuba cae? ¿Sí o no? Va a cambiar Cuba, va Va a a cambiar cambiar Cuba. Cuba. Ahora, aquí lo más grave, que no vaya a pasar lo mismo que en Venezuela. Quitar al mando rígido
pero dejar el sistema rígido. Y dejar los pobres y miserables a todos otra vez. Entonces, o sea, realmente aquí el asunto es que el socialismo cubano en Latinoamérica ha demostrado en décadas que no da resultado. El día que Estados Unidos reconozca al régimen cubano y le dé todas las ventajas económicas, el régimen no va a tener de quién quejarse. Es gravísimo y me indigna que México le regale petróleo a Cuba y Cuba en las estaciones de gasolina se lo venda al pueblo cubano. Parece ser que las toneladas de ayuda que están llegando gratuitas de México, Cuba en su régimen lo está poniendo en las tiendas a la venta de los ciudadanos. Yo sería de la opinión que grupos importantes de México que tienen la capacidad de dar donativos, diéramos donativos a Cuba, pero lo entregáramos directamente, la organización que lo da directamente al pueblo, sin la intermediación de un gobierno que se ha dedicado durante 6 décadas a maladministrar al país, a someter a un pueblo a la pobreza y a las limitaciones. Eso no puede seguir si cae el régimen cubano. Y para las izquierdas latinoamericanas, que Felipe González les dijo, son izquierdas muy primitivas. El socialismo cubano no es un socialismo eficaz, es un socialismo de culto. Y mientras eso suceda, las izquierdas latinoamericanas van a seguir estancando su dialéctica sin capacidad de progreso. Ya lo dijiste todo, ya no menciono el siguiente país, nada más pregunto, ¿va para largo el tema Teherán, Estados Unidos, Israel, el conflicto? ¿Va para largo o 4 Donald Trump dijo 4 o 5 semanas porque es lo que sabe que no resiste el avituallamiento y el almacenamiento militar de Irán. Aquí Donald Trump, con esta amenaza de 4 o 5 semanas, los iraníes van a tener que redoblar esfuerzos en producción, porque no sabemos si tienen capacidad de sostener un conflicto de este nivel durante un mes. Ahora, aquí el problema es que no hay victoria sin infantería en terreno. Y esto puede costar. Yo no sé por qué dicen boots on the ground, se llama infantería, punto. Estos eufemismos que usan los estadounidenses para no decir las cosas por su nombre, es infantería invadiendo territorio, así, tal cual. Y mientras eso no suceda, pues tendremos un conflicto híbrido de carácter semiconvencional que puede ser, y recordemos que estuvieron en Afganistán casi 2 décadas y en Vietnam otro tanto, y en ninguno de los dos salieron bien. A ver, y cerrando, en ninguna incursión fuera de Estados Unidos, llámese Afganistán, llámese Vietnam, nunca ha ganado una guerra. Después de la Segunda Guerra. Nunca han salido bien de una guerra. Después de la Segunda Guerra. Es así. Bueno, la Segunda Guerra fue una guerra de ejércitos convencionales en reglas convencionales. Claro. En el caso después de la Segunda Guerra es ejército convencional con guerrilla convencional. Y esto fue lo que sucedió en Afganistán, esto fue lo que sucedió en el caso de Vietnam, y esto es lo que no han podido apoyar a los regímenes latinoamericanos con las guerrillas a través de las dictaduras a modo de los países bananeros de posguerra en Centro y Sudamérica, pues no había manera de que un ejército convencional formal se enfrente a un sistema de guerra de guerrillas informal. Estados Unidos parece, como decía Churchill, que toma la mejor decisión después de haber intentado todas las anteriores. Lorenzo Lazo, muchas gracias. Francisco, un gusto. Rodrigo, mucho gusto conocerte. Y pues estamos dándole la vuelta al mundo 360 en apenas van 60 días del año, Francisco. Y ya tenemos material para varios tomos de historia. Un abrazo muy afectuoso a ambos y a usted que nos escucha, que nos sigue. Estaremos con ustedes el jueves próximo. Hasta entonces.